Henry tenía una consulta y más iba dirigida a Álvaro Rejas y podría comentar sobre el conflicto laboral que tiene EMIPA en este momento, que está generando, digamos, zozobra a sus ejecutivos. Es que le voy a pedir a Álvaro ser el primero en intervenir en la medida que pueda contestar las diferentes consultas que han realizado nuestros invitados. El caso de MIPA, el año 2019, se vio obligada a hacer cierre de su operación como la estaba desarrollando, porque obviamente ya no tenía los recursos para poder recuperarlos. O sea, y está con un nuevo proyecto de óxidos que ha demandado mucha investigación, porque como dijo Jaime, es un material no noble, sino más bien bastante complejo. Y han desarrollado estudios en Chile, en Perú, en Canadá, hasta haber logrado, digamos, ya la tecnología para poder desarrollar ese proyecto que va a tener un tiempo de vida útil de aproximadamente 2 a 3 años, ¿no? Son 2 millones de toneladas de óxidos. Y como toda operación minera, cuando llega a su fin, tiene que cerrar operaciones. Lo que han hecho ellos en esta etapa, hasta que se defina el proyecto nuevo de óxidos, han liquidado todo su personal, porque obviamente ya no los necesitaban y ha quedado solo un número reducido. El sindicato y un grupo de trabajadores grande no ha cobrado los beneficios sociales que están depositados en el juzgado y más bien han generado toda serie de conflictos sociales y también legales a través de la justicia para que conseguir ciertas resoluciones en contra de la administración de la empresa. Está la empresa luchando, está lidiando con este tema y obviamente es uno de los temas también que se presentan dentro de la minería boliviana, porque todo el mundo quiere contar con su trabajo de manera indefinida. Y en materia de recursos naturales no renovables no puede mantenerse esa situación. Entonces, todavía está en curso el conflicto. Se espera que las acciones legales que llevan adelante también definan ya un rumbo claro para que la empresa pueda definir si va adelante con el proyecto Óxidos o definitivamente cierra el proyecto. En el caso de Minera San Cristóbal, por ejemplo, también tiene previsto su plan de cierre, que involucra igualmente un despido de cierta cantidad de trabajadores que ya no los va a necesitar. Entonces están haciendo reconversión de oficios y todo aquello para darle sostenibilidad. Pero eso se puede dar justamente en empresas como estas que cuentan con los recursos financieros para llevar adelante este tipo de programas. En la minería boliviana de mediana o pequeña actividad minera o cooperativas no hay esta posibilidad. Entonces es un tema que no hay mucha cultura desarrollada con relación a la aceptación de una paralización, cierre y despido de trabajadores. A don Jaime Villalobos, ¿algún comentario sobre las intervenciones de nuestro invitado? Una primera pregunta es ¿por qué frente a repetitivas recomendaciones, recetas para mejorar el ambiente para la inversión extranjera directa en minería o la inversión en minería en general, el gobierno no cambia, no hace caso, se mantienen los cuellos de botella? Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, yo me animaría a identificar un elemento que es el elemento ideológico. El gobierno ha planteado siempre una visión política estatal, de capitalismo estatal, de inversiones en empresas estatales. Ha invertido buena parte de los recursos generados por el boom del gas, originado en el gasoducto, en los precios, en grandes proyectos estatales que tienen dudosa rentabilidad, aunque probablemente puedan ser enfocados a la luz de los cambios que están ocurriendo en el mundo, especialmente los fertilizantes, la urea, el litio, etc. El otro es un aspecto político. El gobierno ha privilegiado las empresas estatales, pero también a las cooperativas. Las cooperativas, por su crecimiento explosivo, se han convertido en una fuerza política de enorme influencia.
de capacidad de presión. Y el gobierno ha ido entonces actuando en función de esa capacidad de presión de las cooperativas mineras. Y finalmente un tercer motivo que yo veo es la falta de conocimiento de los servidores públicos, desde ministros, pasando por viceministros, directores de institutos, obviamente con honrosas excepciones, porque en Bolivia hay gente capaz, hay gente muy bien formada, pero hemos visto que los nombramientos no son en función de la meritocracia, sino en función de otros parámetros. Entonces, la combinación de una ideología, de la influencia política y de la falta de conocimiento, probablemente son algunas de las principales causas de este estancamiento en falta de medidas oportunas para reencauzar la inversión hacia nuestra minería. En cuanto, no, yo no he participado ni he escuchado la presentación de mi colega Sewane y el comentario de Jorge Rada sobre que existen inversiones, por ejemplo, que tienden a ser monopólicas, la búsqueda de la cervecería boliviana nacional con su inversión, busca más un monopolio. Es cierto, yo comparto, las inversiones y las empresas transnacionales o multinacionales o extranjeras, ninguna de ellas es santa per se, ni creo que estamos defendiendo una inversión extranjera directa por ser extranjera directa. Creo que hay formas en que los países, incluso los más capitalistas, combaten y ponen barreras a expansiones que podrían ser perjudiciales al interés colectivo. Yo simplemente quiero recordar el caso del CIRES, el Sistema de Regulación Sectorial, completamente independiente para hacer de árbitro entre el Estado, la sociedad y las empresas. Y creo que es muy importante que ese tipo de sistemas funcionen, no solamente los incentivos para conseguir empresas, sino también medidas que, conociendo la realidad de lo que implica la inversión, tomen elementos de precaución y de control para evitar desequilibrios de la inversión. Hay temas muy delicados que ver en la inversión, por ejemplo, el tema de los arbitrajes internacionales. En los arbitrajes internacionales, muchas veces, y esto está reconocido por investigadores del Banco Mundial, del propio Fondo Monetario Internacional, se basan en convenios bilaterales, muchos de ellos de protección a las inversiones, que son no equitativos, asimétricos con relación a países como Bolivia, y muchas veces precisamente toda esta situación combinada con la falta de Estado de Derecho, con la inseguridad jurídica, etcétera, llevan al país a confrontar arbitrajes internacionales donde el mayor negocio de la empresa que viene es precisamente ir a un arbitraje y sacarle el dinero al país. Hemos visto nosotros muchas veces empresas, yo me acuerdo un caso cuando yo era estudiante aquí en la Universidad en La Paz, he marchado para que se nacionalice la empresa minera Matilde de la Fibro, y cuando se nacionalizó lo que se consiguió era una mina ya con las reservas vacías. Entonces parece ser mucho más interesante influenciar a que te nacionalicen o te estaticen antes que enfrentar un plan de cierre sistemático con todas las medidas y los costos que implican la remediación ambiental, la remediación social, etc. Entonces, no todo es justamente inversión constructiva, hay inversiones altamente especulativas, pero cuanto menos favorable es la situación de un país en cuanto a la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, más vienen empresas que no son precisamente de capital constructivo. Hemos visto llegar empresas que están operando en los ríos del Amazonas en una suerte de informalidad. Nadie conoce cuánto producen, qué sacan, no pagan impuestos, y muchas de ellas son de países extranjeros, asociados con locales, obviamente. ¿Cómo atraemos inversión extranjera de calidad? Eso es una muy buena pregunta, pero obviamente
Es algo tan complejo que tiene varios componentes. Y uno de ellos es el comenzar por casa. Comenzar tratando de lograr la formalización de sectores informales. Por ejemplo, las cooperativas mineras pueden y tienen el potencial de convertirse en operaciones formales, cumpliendo ciertas normas y teniendo los mismos derechos y obligaciones que el resto de la minería. Pero contrarrestado eso con una fuerte intervención del Estado en cuanto a asistencia técnica, capacitación, control, etcétera, es inevitable. Álvaro Rejas mencionaba muy bien la falta de coherencia del gobierno en cuanto a las consultas sociales, etcétera, para permitir que ingresen empresas en el país. Entonces hay muchos temas que hay que ir analizando, pero fundamentalmente de lo que me parece que falta aquí es una percepción del país sobre la necesidad de conseguir inversión y que contrasta con algo que está muy metido en nuestra mentalidad de los bolivianos, que comenzando especialmente en el campo de la minería, comenzando con los españoles en Potosí, pasando por los empresarios bolivianos de fines del siglo XIX, Aniceto Arce, Pacheco, continuando con Patiño, pasando por el GONI, toda la inversión extranjera directa ha sido altamente depredatoria y lo que ha hecho es extraer la riqueza de las regiones, llevársela al exterior y dejar miseria y contaminación en las regiones. Parte de eso es cierto, pero parte de eso no es tan cierto. Y es muy importante que la gente común en Bolivia entre a abrir su mente hacia lo que es la inversión en otros países, contraste lo que es la minería, por ejemplo, sin ir muy lejos, cruzando la frontera en Bolivia, en la frontera chilena, a no más de 8 kilómetros de la frontera con Bolivia, en el altiplano chileno, similar al altiplano boliviano, a 4.200 metros sobre el nivel del mar, hay una mina, que es Doña Inés de Collahuasi. Si uno se para en la mina y mira la frontera de Bolivia, es como pararse en Obrajes y mirar la Muela del Diablo. Ahí está la distancia. Pues esa mina exporta ella sola cerca de 4.500 millones de dólares al año, más que toda la minería boliviana en su conjunto. Altamente mecanizada, es una mina de cobre y molibdeno. Y como esas hay muchas minas. Esa mina consigue su agua, están en el mar con mecanismos de desalinización, están utilizando innovación tecnológica, etc. Bolivia con un clúster de unas 4, 5, 6 operaciones como esas, pero obviamente previa exploración, previo todo lo que ha mencionado Álvaro Rejas como necesario para la minería, podría tener un repunte muy importante en la economía, en la complejidad económica, en la capacitación y formación de recursos humanos que trabajarían en el país. Si algo tiene la minería por ser tan multidisciplinaria, es la generación de una serie de clústeres que permiten desarrollar otros sectores de la economía también. Alfredo, comentario final. Básicamente Jaime ha dado una respuesta completa y coincido casi en todo con él, en todo realmente. Entonces me queda poco por adicionar. Una de las cosas es por qué no hay políticas de atracción de inversiones. En realidad no hay políticas en general para el desarrollo productivo y para lo que tenemos es tal vez una falta de visión de desarrollo que ha caracterizado a un gobierno que justamente ha tenido, digamos, las situaciones de ingresos y de ahorro que hubieran posibilitado realmente un shock positivo de inversiones. Y aunque ha habido un gran incremento de inversión pública, paralelamente ha habido una contracción de la inversión privada y también de la inversión extranjera, privada también. Pero por otro lado hay que cuestionar mucho la eficiencia de esa inversión, que ha sido cuantiosa la inversión pública, pero
ha tenido tal vez un impacto positivo en cuanto el primer choque de gasto, pero en cuanto a modernización y ampliación de la capacidad productiva, vemos que ha sido totalmente ineficiente y los ejemplos abundan. Uno, por ejemplo, es el Ingenio San Buenaventura, otro es la planta de Bulo Bulo, la planta separadora de líquidos, etcétera, etcétera. La inversión pública realmente no ha logrado el resultado esperado, ¿no? Que es justamente una ampliación de la capacidad productiva y de la capacidad de generación de ingresos y de exportaciones. Jorge Rada nos decía que en todo el libro no se ha enfocado las motivaciones reales. Pues sí, o sea, yo coincido con lo que decía Jaime, que no estamos tampoco en una posición de ser totalmente alabanciosos del capital extranjero per se, pero viendo también los resultados históricos, el rol de la inversión extranjera directa ha sido positivo para el país. Uno, para la industrialización, como se había comentado. Dos, para el tema de la superación de la crisis de inserción internacional, cuando las exportaciones en los años 80 eran a fines de los años 80 eran la mitad de lo que habían sido a principios de los 80, ¿no? Exportábamos alrededor de 1.000 millones en el 80 y el 86, 87 apenas 500 millones. Los precios, y además éramos una exportación muy poco diversificada. Y lo que viene después es interesante, hay una diversificación de las exportaciones, hay un crecimiento de las exportaciones de manufacturas de no tradicionales, y es más bien lo que logra de alguna manera hacer, darle estabilidad y crecimiento al país. Y después tenemos con la apertura y con la capitalización y todo el programa de atracción de inversión extranjera directa hacia el sector de hidrocarburos y los otros sectores que fueron objeto de privatización, llamada capitalización en Bolivia, se logró una fuerte inyección de capital que tuvo efectos indudables, y no solamente en el momento, digamos, que eso es lo que hay que entender de la inversión. La inversión tiene un momento fuerte de impulso de la demanda, que es cuando se invierte y se desembolsan los recursos, pero tiene un efecto de más larga duración y sostenibilidad, que es generar capacidad productiva, generar capacidad de ingresos y de exportación, y generar empleo. Entonces, lo que hemos tenido es, digamos, en esa coyuntura, como les decía, la posibilidad de tener una situación de crecimiento tanto de los ingresos públicos como de la demanda, ¿no? Y lo triste también es que esa situación de ahorro nacional incrementada no ha sido bien invertida, y ahora tenemos que estas inversiones, que han sido cuantiosas en su momento, han tenido el primer efecto impulsor, pero no han logrado ese efecto de largo plazo. Porque, y eso lo estamos viviendo y viendo ahora, porque son inversiones que no generan ingresos y que no generan ni siquiera exportaciones. Por ejemplo, en el tema del gas, la falta de inversión en exploración hace que no tengamos reservas suficientes. Entonces, las motivaciones de las inversiones pueden ser varias, tal vez sí, posiciones monopólicas y de dominio en un mercado. No sé si es tan cierto que o sea, hay una diferencia, pero que tal vez habría que entenderla bien. Una cosa es la inversión extranjera directa y otra es la inversión extranjera de cartera. Aquí vos, digamos, cuando viene un capital y simplemente compra las acciones de una empresa, pero no moderniza la planta, no invierte en mejorar la maquinaria, en ampliar la capacidad productiva, esa inversión de cartera, bueno, está, digamos, más o menos produciendo con la capacidad que ya estaba instalada.
Pero cuando la inversión tiene un efecto realmente positivo es cuando incrementa la capacidad instalada. Yo creo que eso también ha pasado en los casos que hemos visto, ¿no? Javier Rebollo justamente habla de este tema, ¿no? Que lo que ha habido, el crecimiento de la inversión en los últimos años, ha sido sobre todo inversión pública, que no es sostenible justamente por lo que estábamos diciendo, ¿no? Porque ha sido ineficiente, ¿no? Y ha habido un efecto que se llama en teoría económica del crowding out, es el desplazamiento del sector privado. Entonces ha habido inversión pública y gasto público que ha competido y ha entrado a desplazar y ha generado un mal ambiente para el sector privado con las nacionalizaciones, etcétera, ¿no? Y los temas de falta de competitividad, como es el tipo de cambio anclado a una cotización fija que implica, mientras los países vecinos vienen devaluando, que nosotros estemos perdiendo competitividad. Y en cambio los costos que son en moneda nacional, como los salarios, como los impuestos, se han ido incrementando, y en cambio los ingresos por exportaciones por el tema del tipo de cambio anclado no se han ampliado, ¿no? ¿Y cómo debemos atraer inversión extranjera directa de calidad? Pues ahí está el tema, ¿no? Hacen falta políticas bien enfocadas, políticas mejor dirigidas. Primero, tal vez, alguien decía en un tono coloquial, decía, si el gobierno por lo menos no perjudicara, ya haría algo porque mejoran las inversiones. Pero si además de no perjudicar, tiene buenas políticas neutrales, o sea, buena política macroeconómica, digamos, políticas que mejoren la formación de los recursos humanos, que mejoren los aspectos de infraestructura, pero realmente y que beneficien a todos los sectores, eso sí atraería inversiones, es decir, generaría estímulo para que vengan inversiones y se den las inversiones nacionales. Pero si se quiere fomentar más específicamente un sector o una región, tal vez dar incentivos más específicos, hilar más fino, decíamos en una otra charla, tendría que dirigirse con estímulos específicos, con políticas específicas, por ejemplo, haciendo rebaja de impuestos a la inversión, rebaja de impuestos a la creación de empleos, o fomentando con ciertas infraestructura de acompañamiento ciertas inversiones en determinado sector que se piensa que es importante desarrollar, ¿no? Definitivamente la inversión extranjera, tanto en los sectores estratégicos como en el manufacturero industrial, es fundamental, pero para poder avanzar en buen camino necesitamos reglas claras, Estado de Derecho, poder judicial confiable. Y claro, mientras no resolvamos esos problemas son de fondo, vamos a seguir pataleando en el mismo lugar sin tener las condiciones para poder hacerlo.